Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Wow. Qué bonito está. Wow. Están las rutas del Tren Maya. Déjale tomar una foto. Precioso. Está muy bonito. Me acuerdo cuando llegamos al aeropuerto de Las Vegas que yo decía que wow, qué bien limpio. No, este se lo lleva pero de sí. calle. No sé quién sea el diseñador, pero felicidades. Ahí está. Qué orgullo ver esto, ver que tu país está progresando. Te piden tu licencia de conducir, que esté vigente, y hay que dejar una garantía. Ya, amor, la parte del fondo es el hotel. Ay, qué bonito. Aquí está la estatua de Felipe Santiago Carrillo Puerto. Más que nada es una obra muy hermosa, muy hermosa. La verdad tienen que visitarla. ¿Qué calificación le pone al aeropuerto del 1 al 10? Un 10. 10, así literal. Sí, literal. No le encuentra nada que esté hasta así, ahorita ni un que detalle. falle o algo. Muy bien. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bonito día, son ahorita como las 8 de la mañana. Estamos llegando al aeropuerto de Guadalajara y los invitamos a que vivan con nosotros la Esta nueva experiencia aventura. que vamos a tener. Ahorita les vamos a decir hacia dónde vamos, así que Así pues es. mucho ánimo, y está haciendo un día muy bonito, ¿no? ¿No crees? Mucho frío. Bueno, para ti mucho, para mí no tanto. No, tiene calor. Ya traigo hasta mis lentes, porque donde vamos se Mucho supone sol. que debe de haber mucho sol. Está quedando de lujo. Así es, ahí va, poco a poco. Qué chido. Buenos días. Yucas americana. Voy al tocador. ¿Y dónde estamos? Estamos en la sala VIP aquí en el aeropuerto de Guadalajara. Ya aquí voy a agarrar unas cositas para desayunar por segunda vez. Hay unas tarjetas de Volaris que puedes adquirir, como una tarjeta Pero de esa no es de crédito. Volaris, Ah, no, ¿de qué es? Santander. Ah, ok. Es que me ofrecieron llegando una de Volaris, Sí, esa es la que la tenemos. Invex. Pero creo que esto también tiene acceso aquí a las salas. Ah, ok. Pero ok. nosotros pasamos con Una tarjeta de Santander. una tarjeta de Ah, Santander. ok. Y ya te con da esa esos te beneficios. te da el beneficio de acceder a una sala como esta, donde te incluye desayuno, bebidas. Por ejemplo, yo pedí ya una pura agua. No vayas a estar pisteando ya estas horas. No, ¿cómo crees? A ver. Ay, si trae Es alcohol. agua con con limón. Rica. No es cierto, sí trae. Sí. Pues ya aquí vamos saliendo de la sala VIP. Aquí con alcohólico. Servicio, Incluye bebidas alcohólicas, cafecito, tecito. Hasta luego, gracias. De todo, y de hecho los desayunos y demás no es buffet, te lo preparan ahí al momento. Entonces la verdad está muy bien. Recomendado, excelente servicio. ¿A ti qué tal te pareció? No, pues excelente. O sea, nos dieron para llevar. Sí, luego también ya nos íbamos y hay manzanas envueltas Es que en le dije papel al señor transparente. que me ponía nervioso al subirme al avión, y me dijo, no se preocupe amigo, ahorita le doy una bebida para que se le quite el nervio. Ay, a ver cómo te bajo del avión. Y ya nos íbamos, y se pueden llevar una manzana para el camino, que no sé qué. Yo sí llevo una. Muy Sí, vale amables la pena. todos. Si Sí. tienen la oportunidad, digo, si viajan mucho y todo eso, está excelente Sí. que tomen esa opción. Así es, también les decíamos que con la tarjeta Volaris Invex, tengo entendido, porque fue con la tarjeta Santander, no con esa, que también tienes acceso a la sala VIP, si tienes la tarjeta negra de Volaris Invex. Ánimo, ánimo.
Todos bonitos. Ay, me cayeron unas gotitas de agua. ¿Eh? Está lloviendo. Bueno, al parecer no está tan grandísimo el aeropuerto. Fíjate que yo me lo imaginaba más pequeño, honestamente. ¿Sí? Para mí se me hace muy grande a comparación de otros, amor. Hemos llegado al de Los Cabos, al de Puerto Vallarta y otras ciudades, y para mí es como, bueno, a mí me impresiona el tamaño que tiene o sea, ¿ves? Todo esto. Se ve que está mucho más moderno y adaptado a lo nuevo. Mira, ahí están los andenes. Mira, está lloviendo. ¿Sí? En cuanto nomás la libramos bien. Qué bueno, es una nubecilla. Miren qué bonito está. Construido por ingenieros del Ejército Mexicano. Y vean nada más. Vean qué decoración tan bonita. ¡Wow! Qué bonito está. ¡Wow! Mira, ahí están Qué las rutas del bellísimo Tren está. Maya. Déjale, tomo una foto. Precioso. Está muy bonito. Muy tuluminesco. Ajá. Literal. ¡Wow! Mira qué chido. Vean qué belleza. Y aquí está todas las rutas todo lo que es el Tren Maya. Un proyecto emblemático de México que está prácticamente recién inaugurado. Sí. O tiene en su poco. mayoría ya abierto, ya en funciones. Más de 1000 kilómetros de tren. Imagínate nada más la obra, o sea, toda la península rodeada, toda la península de Yucatán, que la verdad es enorme. Yo voy a ingresar a los baños. A ver, vamos a ingresar para ver cómo están los baños. Pasillo de servicio. Miren, qué bonita decoración. Wow. Con detalles muy bonitos. Es como si estuvieras ingresando a un templo maya, pero moderno. Y te fijas, amor, te fijas como que cómo está, como el tipo de piedra que tienen ahí, es como las construcciones mayas. Ah, sí. Tienen ese tipo de piedra así como blanca. Wow. Miren, este es otro ingreso, bueno, más bien esta es la parte para abordar. Mucha gente. Ahí se ve los elementos de la Guardia Nacional. Todas estas instalaciones están custodiadas por la Guardia Nacional. Vean el piso, precioso, o sea, impecable, muy organizado todo. La verdad que nos impresiona. Yo había visto algo de imágenes, pero ya estar aquí ya es otro contexto muy diferente. Me acuerdo cuando llegamos al aeropuerto de Las Vegas que yo decía que wow, qué bien limpio. No, este se lo lleva pero de sí. calle. Súper bello. Pues estas son nuestras primeras impresiones. Estamos recién llegados. Está muy bonito. Sí está impresionante. Bueno, los detalles, o sea, el énfasis que hacen en los detalles, ¿no? El de Cancún, por Ajá. ejemplo, no está tan adornado, pues, o está Ajá. diferente. Pues. Es que tiene otro contexto. Tiene otra Este es como más enfocado al tema del tipo Tulum, la vegetación, la selva. Y Cancún es como más para el turismo, más de diversión, más de ambiente. Como. De hecho, luego en ven lo el del de Cancún, Cocobongo. ándale. Cocobongo. Cocobongo. ¿Teniendo esta exposición? Órale. Y sí son originales, ¿no? Qué bonito. Yo les voy a decir algo. Yo creo que un título adecuado sería Destruyendo mitos de estas obras. Porque como las han criticado, pero estar aquí, Hasta que no vienes, ¿ves? estar aquí dices, wow, o sea, qué maravilla. Pónganos en la caja de comentarios qué piensan ustedes.
Sí, ya que vinieron. comentó mucho que con el tema, saben. ajá, mucho por el tema de la deforestación y todo eso, pero íbamos llegando, amor, Ah, y yo no, dije, sí. oye, o sea, verde, 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 súper verde, súper verde. Yo veo que lo han hecho muy cuidado todo. De mi parte, la verdad es que sí me estoy quedando Sorprendida. muchos mitos, muchas creencias se están derrumbando que puedes tener negativas. La verdad que empiezan a cambiar algo positivo. Digo, personalmente es lo que yo siento. Igual ustedes ahí coméntenos si ya han venido y si han tenido esa sensación. Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, las mujeres, solidaridad. La verdad que estamos impresionados. A lo mejor sueno muy exagerado, pero créanme, señoras y señores, que no. O sea, vean los detalles. Vean los detalles. Súper mega limpio. La Guardia Nacional, el Ejército. No cabe duda que sí se ve que hay otro tipo de empeño. Y miren, aquí se está pasando un video donde te muestran prácticamente pues el tema de las obras, ¿no? Vemos también que hay un hotel, Hotel Tulum, está pegadito al aeropuerto prácticamente, que son parte de las obras del Tren Maya. Y te van mostrando todo, parte de las obras que tiene todo este megaproyecto en lo que es el sureste mexicano. Qué pulcritud. Ojalá, esperemos que así se mantenga siempre, porque está muy bonito. Vean esto también, como me gusta mucho, amor, que es como museo también. Sí. ¿Verdad? A ver ahorita. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Wow. Pensé que nos iban a decir algo, amor, por grabar, pero no. Sí te iba a decir, Al pero contrario, nos dijeron que bienvenidos. muy amables. Muy bien. Hasta ahorita tienen 10. La verdad. Vean qué detalles. Qué bonito. Imagínate para el turismo internacional lo que debe de significar llegar a un aeropuerto como este. Todo con detalles como de, pues sí, de Tulum, de la selva, la naturaleza. Un diseño muy bien logrado. No sé quién se haya encargado del diseño, pero mis respetos. Otro nivel. Aquí se alcanza a apreciar parte del exterior. Veo que allá en los estacionamientos de los vehículos, en la parte del techito, arriba son puras celdas solares. Buen detalle. Y miren lo que les comentaba, la selva luego ahí se encuentra, o sea, trataron de cuidar honestamente todo el tema de, pues de la selva, de la naturaleza. Wow. Vean esto. Secretaría de la Defensa Nacional construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto con las mejores prácticas internacionales en manera de infraestructura. Felicidades. Wow. Qué maravilla. Ahorita vamos a pasar a la parte de allá arriba para mostrarles cómo está. Ahorita nos encontramos prácticamente en el piso de abajo. Pues aquí les seguimos mostrando, señoras y señores. Miren, aquí está el Starbucks, que no puede faltar. Aquí es donde son las llegadas internacionales. Aquí está, nunca puede faltar, el buen barecito lleno de personas extranjeras disfrutando una buena bebida. Y aquí se alcanza a apreciar la otra salida. Y ahorita vamos a ver, pues ya que salgamos, vamos a tratar de mostrarles parte del exterior. Vean el diseño también de la parte exterior. Se ve que hay gente todavía ahí trabajando. Allá se alcanza a ver que pues están tomando sus camionetitas. Qué bonito, qué orgullo ver esto.
ver que tu país está progresando. Ya quedó lo del proceso del vehículo. Queríamos explicar cómo fue, cómo es el trámite de lo del vehículo, para que si nuestros amigos quieren más adelante hacer eso, cómo le tienen que hacer, qué tips les das, cómo te fue. Pues yo no sé qué tan cierto sea, pero según yo lo contraté a través de Booking y hasta tenía un 10% de descuento y no sé qué. Ok. Pero según el encargado de ahí me dijo, no, métete directo a la página, que no sé qué, no sé cuánto. Pero en su momento cuando yo renté, no en Eurocar, Ajá. en otro, directo en la página, pues yo sentí que me salía como muy caro porque ya llegando, no, y que esto y que el otro, como que te agregan un montón de cosas que te hacen bolas. Y ya también no sabes como que ni qué. Y yo así de, no, pues se supone que hasta con descuento lo agarré y resultó que me salió más caro. Ajá. Que A al ver, final creo que no salió tan aclarando, la empresa es Eurocar. caro. Eurocar, la de ahorita. Tú te metiste mediante Booking Por Booking, para hacer la reserva del vehículo. así es. Ok, llegas aquí, te dice la persona que nos atiende que la recomendación es que se metan a una liga nacional, porque termine con MX. Sí. Porque por la que tú te metiste es internacional y que por ese motivo creo que no traía tantos beneficios como los que te explicaba él. Pues es lo que él dijo, Es lo que él dijo. yo no sé, porque me Ajá. quería meter un seguro y le dije, Ajá. no, es que yo pagué uno que se supone que es premium y ya me Sí. dijo, ok, sí es que lo contrataste con el tercero, o sea, Ya. no directo con Al final, con ellos. ¿cuánto nos salió el coche para que la gente más o menos tenga una idea? 4,000 y cachito, o sea, Por que día. por día 1,000 y tantos. Dependiendo Idiota. del tamaño del vehículo, pues obviamente es el costo. El que rentamos se supone que es tamaño grande, es un carro. Entonces, para que tengan idea de los costos, más o menos, dato muy importante, hay que traer una tarjeta de crédito Así. porque te piden tu licencia de conducir que esté vigente y hay que dejar una garantía por el Así uso del es. vehículo, misma que te retornan ya una vez que entregues el vehículo. Eso es para si hay algún daño o algo, ellos De ahí se puedan cobra. garantizar Ahí el les vas cobro a del pagar. daño de ese vehículo. Cosa que hemos escuchado que casi esos montos, porque son montos altos a mi parecer, los que te retienen Así como es. garantía, que fueron $1,600, alrededor de Pasadito de pasadito de $1,600, lo que nos hicieron de retención por ese vehículo. Que yo he escuchado en otros creadores de contenido, sobre todo que son extranjeros, que dicen que la verdad son montos muy altos, que han ido a otros lugares y que no es tanto el monto, que se impresionan por el monto que les piden de garantía. Pero eso se los comentamos para que ustedes tengan la información y traten de estar prevenidos. Así ¿verdad? es. Y si no les es posible, hay otras opciones de traslado. Sí, pues se pueden ¿verdad? mover en taxi. Aquí luego el taxi y el Uber están muy peleados y no es como que tan fácil. El Uber Ajá. entre aquí, tienes que salirte del aeropuerto y ya buscar un Uber. Y pues he sabido que luego los taxis cobran como que algo muy excesivo, Sí, sobre todo pues hay cuando... un tema aquí, sobre todo con Ajá. el tema de los Uber y los taxis. Así es. Hay un conflicto que, bueno, a lo mejor ya han escuchado. Así que por eso, si pueden, pues renten un vehículo y más si van a andar varios días para que y si vienen con la intención de conocer y ver, Sí, pues vale es la la pena. mejor opción. Pero miren, algo fabuloso, que bueno que están haciendo las obras como el Tren Maya, que ya te permite no tener que rentar vehículo, tomas el tren, pagas tu pasaje y te trasladas al otro punto. Entonces, De hecho, aquí hay estación sí, y también aquí en el mismo. aeropuerto de Cancún. Entonces ya mejor en vez de pagar el taxi, pues ya te subes Claro. al tren. esta es la parte de arriba, el segundo piso. Ahí tenemos como un restaurante que qué bonito está. Se ve una decoración padrísima, se llama Ujú. Asado San Miguel. Tenemos aquí pues más tienditas para que puedan comprar agüita, bebidas, snacks. Tenemos que es un cafecito. Acá está como el área de check-in. Sí, de las ¿Verdad? aerolíneas. Qué bonito, qué diseño tan padre. Iba comentando, amor, que la verdad impresiona lo que se esmeraron. No sé quién sea el diseñador, pero felicidades. Ahí está, miren, la bandera mexicana hasta arriba, en señal de orgullo. Qué bonito. Y por aquí vemos que está esta zona que ya es de las personas que van a abordar. Y por aquí creo que son los descensos de las maletas, ¿verdad? Sí, tú así llegas, es. la dejas y ya por ahí. Miren, ahora sí hay Más gente. lleno. Aparte, fíjense que
Este fin de semana, que es 31 de enero, se viene un puente, unos días de vacaciones, entonces la gente pues aprovecha, pero ya aquí andamos. Este es el ingreso. Ah, así es. Más bien las salidas. ¿La salida? Sí. Está bonito. Está chiquito. La decoración de allá arriba, la luz. Ah, está bien bonito. ¡Miren! Aquí hay mucho que ver y disfrutar. Miren, hasta está esta tienda. De esas tiendas grandotas que entras y todo quieres porque todo te va a servir. Mumuso. Y aquí Omar va a tomar el sol. ¡Ah, pirro! Mira, aquí puedes estar viendo cómo aterrizan los aviones. ¿De veras? Imagínate cuando llueve, sí que padre aquí. El área de niños. Pues, ¿qué te ha parecido el aeropuerto, Carmen? Está muy ¿Cómo bonito, ves? chiquito pero bonito. Sí, ¿verdad? Sí. Pero eso también mentalmente te trae paz, ¿no? Siento Ay, yo. sí, porque llegas a un aeropuerto grande Ajá. y no sabes ni para Y no dónde sabes ni- darle. te vuelves loco. Sí, no. Aquí te vuelves loco, pero con tanta belleza de Está muy diseño, bonito. detalles. Está pequeñito, Mira. pero pues muy, muy bonito. Los grandes murales, todo esto, fíjate que el diseño es como una pirámide. ¿Te fijas, amor? Sí. Y ahí está el fondo, miren, el emblema del Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. Miren, detalles como estos son creo que para el reconocimiento facial. Dicen ahorita que están fuera de servicio, pero vas a poder llegar y ya nada más te paras enfrente de la pantalla, te hace el reconocimiento Y ya. y listo. Entonces está también con el tema de la tecnología. Vamos a hacer una toma desde la parte de aquí arriba del exterior, así, para que también aprecien cómo se ve. Vean qué bonito. Y bueno, ahorita vamos hacia allá afuera para que lo puedan apreciar desde esa perspectiva del exterior. Vamos ya hacia la parte exterior y les vamos a mostrar cómo se ve. Ahora sí ya se siente el calorcito. Sí. Miren qué belleza. Allá, amor, la parte del fondo es el hotel. Ay, qué bonito. Tengo entendido que está, ¿De aquí al también es aeropuerto? parte de, o sea, en la obra también lo incluyeron. Qué chido. Y esa estatua, perdón, yo creo que es de Felipe Carrillo. Él es un personaje histórico muy importante en toda esta zona del sureste mexicano. Y vean esta perspectiva desde la parte exterior del aeropuerto. Es un aeropuerto internacional muy bello, la verdad, que es una obra magna y que la hicieron en tiempo récord. Y efectivamente, miren, aquí está la estatua de Felipe Santiago Carrillo Puerto. 8 de noviembre del 74 al 3 de enero del 1924. Ahí se le está dando el mantenimiento constante. Muy bello, la verdad que personalmente les puedo decir que sí se siente orgullo el ver estas obras, independientemente de, pues, fuera de temas polémicos o políticos o como ustedes lo quieran mencionar, pero al estar aquí tú te das cuenta que sí son proyectos pensados, que sí le pusieron empeño y que están en pleno funcionamiento, que se están utilizando y que le dan este empuje, ¿no?, a la economía y al desarrollo del país.
Toda esta zona es la zona de estacionamiento. Qué bonito se ve ahí la escultura del jaguar. Y ahí está una, no sé si es base de la Guardia Nacional. Todas estas obras que se han realizado han sido a cargo, bueno, como vieron ahí en los letreros, del ejército mexicano. Y pues obviamente resguardan muy bien, y con la policía civil del ámbito federal que hay aquí en México actualmente, que se denomina Guardia Nacional, y es la que se ve constante presencia. Son muy educados. Desde que llegamos yo le decía a Carmen que a lo mejor nos iban a impedir la grabación, pero no, al contrario, nos recibieron con bienvenidos a Tulum. Así que muy bien por eso, damas y caballeros. ¿Este es el que nos tocó, amor? Sí. ¿No era un Toyota? Es que dan varias opciones. Cuando no hay uno, pues es otro u otro, y era el que viene. Va. Bueno, este es el vehículo que nos tocó. Y es muy importante, como tip, comentarles que hagan la revisión, porque si tiene algún tallón, golpe o algo así, al regreso se los van a revisar. Entonces miren, por ejemplo, este detalle ya registramos que ahí está, para que cuando lo regreses no te digan que pues no tenía eso y te lo vayan a querer cobrar. ¿Sale? Y bueno, Juan Pablo, nos dices que tú ¿de dónde eres? Soy del estado de Chiapas. Ya llevo radicando acá 18 años, aquí en el estado de Quintana Roo. En el estado de Quintana Roo. Sí. 18 años, 18 ¿no? Pues ya eres de aquí. Ya, un poco más de acá. Ya estás acostumbrado al calor, mira, yo no. Calor, de todo, a los huracanes, de todo. Órale, excelente. Oye, Sí. estamos haciendo como esta grabación para explicarle a las personas que no conocen todavía estas obras, pues cómo están. ¿A ti qué opinión tienes? ¿Qué te parecen por ejemplo, Pues, estas obras? Más que nada es una obra muy hermosa, que Sí. la verdad tienen que visitarla, no quedarse con las ganas del lugar, de apreciar todo lo bonito que es la naturaleza, todo lo que hay, porque pues, el aeropuerto se hizo conforme a lo que hay alrededor. Yo veo que cuidaron mucho el entorno, como que lo hicieron no invadiendo el entorno, sino agregando temas del un poco, entorno. exactamente. Lo cuidaron mucho. Sí. Cosa que pues uno escucha que pues no era así, pero ya estando aquí Ya se siente muy diferente. y lo hicieron rápido, ¿no? Sí. Digo, bueno, para lo que veo que es la sí, construcción bastante, y es todo muy eso, amplio. yo empecé a escuchar de este tema hace como un año y medio, no sé si fueron como Como 2 años, y medio, algo más o así, menos, 2 años y medio. pero la verdad es que no nada más se hizo esta obra, se hizo muchas otras y estamos hablando de ese periodo de tiempo, Sí, que fue el sexenio anterior, 6 años, ¿no? Prácticamente. Como récord, no sé. Yo escuché que era un récord prácticamente en el que se construyó. De estos paneles solares nos decían que suministran de luz al aeropuerto, ¿verdad? Sí, esto es todo. Órale. Tanto aquí, tanto la rentadora como el aeropuerto. Se mira Un ejemplo de cómo se cuidó el tema de la sustentabilidad de este proyecto. Jalar la energía del sol, pues, ajá, para suministrar energía sí. a todo el aeropuerto. Sí, porque te imaginas, es muy grande para subastecer todo. Entonces, Sí. como que hay esa idea para Así subastecer es. todo eso. ¿Qué calificación le pone al aeropuerto del 1 al 10? Un 10. 10. Así literal. Así, literal. No un le 10. encuentra nada No, que no, esté hasta así, ahorita ni un que detalle. falle o algo. Ni Muy un bien. detalle. Pues ahí está la opinión, amigos, de una persona pues que radica aquí Sí. y que le ha tocado y constantemente pues aquí trabajas, ¿verdad? Sí, También claro, es tu lugar de sí. trabajo. Y pues esa es otra cosa muy importante que está generando mucho empleo, Mucho ¿verdad? empleo, exactamente. Todo Mucho, este mucho. desarrollo. Al final de todo fue beneficio también para Pues para las gente, la región, personas. para la región. Ahí está, amigos, para que pues tengan una opinión de una persona que vive aquí y que ahora sí que aquí te la pasas todos los días. Aquí la pasa, aquí ¿Ah? vemos los que se van, los que vienen. Pues te lo recomiendo, inviten a las demás. No, sea, vengan familia y todo, vengan a disfrutar del calorcito. Y esto que es maravilloso, la Claro. verdad, para que estamos como en el mismo país, Exactamente. cambias de contexto como si te fueras a otro país muy diferente. Yo digo que no es necesario ir a otro, porque aquí tenemos Aquí mucho, tenemos todo. todo. Muy No hay bien. que quejarse. Pues bien dicho, muchas gracias.
vamos a checar el nivel de llantas del vehículo, porque el vehículo que nos entregaron de renta nos estaba marcando los testigos de las llantas y pues más vale revisar. Pero miren, ya vamos entrando aquí a Tulum, del aeropuerto de Tulum. Este es el ingreso. Vamos a conocer este lugar, yo no lo conozco, es las primeras impresiones que vamos a tener. Vamos a ver si es cierto todo lo que comentan, si es tan caro como dicen y tan bello también. Entonces, pues bueno, acá andamos, amigos, acompáñenos en esta bonita aventura.